cumplir 2 meses. Sí, han detenido a muchísima gente, pero falta el que las asesinó. A este no lo han podido detener, ni con toda la fuerza ahora sí que del Estado. Y hablo del Estado mexicano y de la fuerza del Estado de Chihuahua. Le aprecio mucho al padre Héctor Fernando Martínez Espinosa, que es vicario general de la diócesis de la Tarahumara, y también al doctor Ricardo Palma Carvajal, que es justamente hijo de Pedro el Guía. Padre, ¿cómo está? Buenas tardes. Joaquín, un placer volver a encontrarnos. Gracias por todo el apoyo que se ha hecho con su cobertura, teacher. Y también gracias a Ricardo, que creo que es una voz que también es necesario ser escuchada y gracias por el espacio. Por supuesto, doctor Ricardo Palma, primero le expreso mi pésame, no había podido hacerlo por la muerte de su papá. Créamelo, al nombre de todos los que trabajamos aquí, porque la muerte de un padre es terrible. Y en estas condiciones, doctor, ¿cómo ha sido su vida desde entonces? Gracias, Joaquín. Pues sí, la última vez que hablé contigo fue cuando lo estábamos buscando, que está en calidad desaparecido. Han pasado 2 meses desde el asesinato de mi papá y de los padres Joaquín y Javier dentro de la iglesia en Cerocahui, a manos del narcotráfico. Y aunque en estos momentos me escuche sereno, este evento nos tiene a mí y a mi familia con el alma totalmente destrozada, porque nos arrebataron al pilar de nuestra familia, un padre, esposo y abuelo amoroso, así como también la pérdida del padre Joaquín y el padre Javier, esas 2 almas bondadosas que dedicaron su amor y su vida por la gente y la perdieron tratando de salvar a mi papá. Han pasado 2 meses que han sido muy dolorosos. Sin duda, padre Héctor Fernando, yo creo que sí son mártires, ¿no? Porque a los padres Joaquín y Javier los mataron al tratar de defender a un cristiano, vamos, a un ser humano, que finalmente lo mataron, a Pedro, y además a ellos. Quizás si se siguen de frente, ellos seguirían con vida. Sí, hay que recordar que ya no se entiende ser mártir únicamente aquello que era de odio por la fe. Es decir, que haya una persecución explícita hacia la iglesia. Hoy se entiende por martirio la defensa de la vida por la fe. Es decir, no solamente que a mí alguien me odie y me persiga porque no quiere que yo tenga esas creencias. Hoy creemos desde el Papa Francisco que el derecho a la vida, a una vida digna, es lo primordial para todo ser humano. Por tanto, ¿quién muere en defensa de esa vida digna para las personas, hoy es considerado mártir por la Iglesia Católica? Es el caso de Monseñor Romero, es el caso de muchos otros, de Maximiliano Kolbe, que él muere entregando su vida en intercambio por un misionero. Entonces, y obviamente también mártires es Pedro y Paul, porque finalmente hay que recordar que ese día fueron 4, que Paul fue este joven beisbolista que alguna vez conocí y que pues forma parte también de esta tragedia junto con su familia. Por lo tanto, yo creo que mártires son todos aquellos que realizando una vida sana y promueven la vida digna de los demás y han muerto en esa coherencia de vida, son mártires. No podemos solamente entender la palabra mártir en un sentido específicamente religioso. Doctor Palma Carvajal, ¿han tenido algún contacto con alguna autoridad, ya sea estatal, ya sea federal, o ya lo tiraron, los tiraron al olvido? No, fíjate que en lo personal, la familia Palma Carvajal no hemos tenido ya contacto con ninguna autoridad estatal ni federal. Lo que más lamentamos, Joaquín, es que tuvieran que perder la vida los padres y mi papá dentro de una iglesia para que la atención tanto del gobierno federal como del gobierno estatal giraran hacia la tierra tarahumara. Y que, como dices tú, se realizara lo que actualmente las autoridades definen como uno de los operativos de seguridad más grandes que se han llevado a cabo en la Sierra Tarahumara. Y es que esto en realidad no inició con Cerocahui. El padre seguramente está de acuerdo conmigo que este problema no inició con Cerocahui. La inseguridad aqueja a la Sierra Tarahumara desde hace muchísimos años, solo que pues la sociedad y el gobierno tenemos poca memoria y con tanta violencia pues estamos también desensibilizados. Pero yo creo que todos podemos recordar fácilmente el evento de Krill del 2008, donde asesinaron a 13 civiles. Claro. Parece muy poco tiempo, pero han pasado ya 15 años y un total de 4 gobernadores desde entonces. Y tristemente las condiciones en la Sierra Tarahumara
siguen siendo las mismas. La verdad es que la Sierra Tarahumara sigue siendo botín de políticos en campaña, ¿no, padre? Sí, por supuesto. El asunto es que no queremos que sea eso, sino una prioridad. Como dijimos en nuestra última entrevista, Joaquín, nunca ha sido una prioridad para ningún gobierno del Estado porque no hay un beneficio en torno a los votos. O sea, son 300,000 habitantes en la Sierra Tarahumara, votan, como hemos dicho, la mitad y por lo tanto ellos sienten que hacer aquí alguna infraestructura, una cancha para 300 personas en un ranchito, no es prioridad, prefieren hacerla como habíamos dicho antes en Juárez, donde ahí, bueno, pues hay bastante población. Y eso también nos preocupa. Los hechos de Juárez que han sido inéditos en la violencia en Chihuahua, o sea, aquí no habíamos tenido esto que pasó la última vez de incendio de tiendas La semana solo por pasada. incendiarlas. Sí, la semana pasada. O sea, eso también nos preocupa porque entonces otra vez la fuerza de Juárez desvía la atención. Si nos había costado tanto trabajo posicionarnos en el hecho de que la Sierra Tarahumara necesitaba atención, que sus pueblos originarios necesitan de oportunidades precisamente para poder salirse de las garras de la coacción de la delincuencia organizada, pues la situación de Juárez complica todo, porque obviamente ahora la atención se fue hacia allá, también por el hecho inédito de la violencia. O sea, no habíamos tenido en Juárez incendios solo por incendiar, por causar terror, ni de las tiendas, ni de los vehículos, ni tampoco matar al azar, como pensamos que ocurrió, que salieron ese día para contestarle al gobierno. Sí, y nosotros hemos pedido que el gobierno del estado tiene que tener también una estrategia no solamente de captura de los cabecillas, sino de protección a la gente cuando ocurre eso. ¿Qué pasa, Joaquín? Que implementan un operativo, pero no toman las providencias de cuál puede ser la reacción. Sé que eso es difícil, pero para eso son Estado. Y entonces quien se vuelve vulnerable es la gente, los inocentes, quienes son trausentes, como ocurrió ahora en Juárez. Entonces, nos duele mucho lo que pasó en Juárez, pero también no queremos que eso sea el pretexto para volver a descuidar la Sierra Tarahumara, que se desplace la seguridad aquí hacia aquel entorno, sino como dice muy bien el doctor Ricardo, hemos hecho un esfuerzo muy grande para que no sea en vano el sacrificio de estas personas, de él y de todos los demás. Padre Héctor Fernando, a ver, ¿han sentido ahí en la Sierra Tarahumara los operativos federales que se han anunciado, de los que el subsecretario Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Federal, ha dicho que han detenido cerca de 40 personas relacionadas con esta banda y con este crimen, menos al asesino? Es decir, que si nosotros creemos que se ha ido desmembrando efectivamente que si lo han percibido, están viendo que hay operativos, que hay militares, que hay federales, que están buscando, que hay presencia. No, sí hay presencia, siguen estando presentes en Cerocahui, obviamente no con la misma cantidad de efectivos del primer mes, pero tampoco podemos decir que ha habido una ausencia. Yo creo que la sierra hoy está aún blindada, aún así han pasado cosas increíbles en Bahuichivo, que era la tierra de operación del Chueco, robaron a Telecom varios miles de pesos con todo y la policía ahí. Entonces, sí creemos que siguen los operativos, pero a nosotros no hemos focalizado la atención, y en esto el doctor Ricardo está de acuerdo conmigo, en que nuestro objetivo sea la detención del chueco. Lo que queremos es que no haya más chuecos, ni en Cerocahui, ni en ninguna otra de las comunidades de la sierra. Y por eso nuestro objetivo de abrir esta mesa de diálogo con gobierno del estado, que empezó el 15 de julio, en torno a los temas realmente coyunturales de salud, de la cuestión del turismo, de seguridad, de la cuestión de sus artesanías, la cuestión del transporte que ellos piden. No hay doctores en la Sierra Tarahumara. Después de lo que pasó con la doctora Maciel en San Juanito, fue como un pretexto de la inconformidad que ellos están viviendo, y hoy la Sierra Tarahumara, que siempre ha tenido un déficit de atención médica, hoy no hay doctores.
ni en el sector público ni en el sector privado, que son nuestros 3 hospitales que dependen de la diócesis. Eso duele muchísimo porque es una temporada difícil esta del verano por la cuestión sobre todo de mortalidad infantil, por la cuestión gastrointestinal, por la cuestión de la desnutrición. Entonces, pues eso sigue doliendo y es a donde queremos que el gobierno del estado ponga su atención. Bien, padre. Entonces, doctor, dígame, Palma Carvajal, ¿no hay médicos en este momento en la zona de la Tarahumara? Efectivamente, usted es médico. Joven, Efectivamente, muy joven médico, además. Sí, es correcto. Yo soy médico cardiólogo, pero efectivamente no hay médicos. Las clínicas están carentes de médicos. Esto a raíz del asesinato de la doctora Maciel en San Juanito, y que sucedió justo unos días después de que se implementara este gran operativo en la Sierra Tarahumara. Se contó, y el operativo que estaba presente días después asesinan una anestesióloga del Seguro Social en San Juanito. Sí. Entonces, a raíz de eso y también el asesinato de un médico pasante, Eric, en Durango, pues hubo mucho movimiento del gremio y efectivamente se logró, porque efectivamente es un logro haber sacado a los médicos pasantes y a los médicos de las clínicas rurales que se consideraban de riesgo, ¿no? Pero creemos que en realidad lo que se debe de hacer es mejorar las condiciones de seguridad para los médicos y también mejorar los pagos, los incentivos para que se puedan trabajar en buenas condiciones. La solución no es sacarlos, la solución es mejorar las condiciones de seguridad. Bueno, pues aquí está la voz del doctor Ricardo Palma Carvajal, hijo de Pedro, ¿sí?, que asesinaron hace casi 2 meses, ahí en el atrio de la iglesia de Cerocagüe. Aquí está la voz, de nuevo, del padre Héctor Fernando Martínez Espinosa, vicario de la diócesis de la Tarahumara, que como sabe, padre, como ahora sabe, doctor, aquí es un espacio permanentemente abierto, como ha sido, y lo seguirá siendo, padre, hasta que lleguemos a donde tengamos que llegar. Pues yo agradezco mucho la reinvención de Joaquín López Dóruga en cada contexto. La verdad, la entrevista que tuvimos la vez pasada se divulgó mucho aquí en la Sierra, en otras partes, incluso en otros países. Fue vista en Ecuador. Voy la semana que entra a Ecuador, invitado por un obispo de allá para compartir la experiencia de las comunidades indígenas de acá, lo que vivimos, cómo estamos tratando de trabajar para la reconstrucción del tejido social. Vamos también en el contexto de un aniversario más de la muerte de Leónidas Proaño, este obispo ecuatoriano considerado el padre de los pueblos originarios de América, que cumple 34 años de aniversario luctuoso. Y pues fue gracias a una entrevista que la vieron hasta allá y me dijeron, padre, nos impactó lo que platicaron en el programa con Joaquín López Dóriga. Queremos invitarlo, venga, nos va a servir mucho lo que pueda compartirnos. Así es que gracias, Joaquín, y gracias también a Ricardo por su valentía, por sostener a su familia, a su hermano Pedro, a su mamá Marta. De verdad, Pedro era una institución en el turismo en México como promotor de la Sierra Tarahumara, pero además una persona muy solidaria. Los niños tarahumaras recibieron muchas veces muestras de cariño, de servicio a ellos en los internados que tenemos, y celebro, no lo ha dicho aún el doctor Ricardo, que se quiera hacer una fundación en un momento en que se está en crisis con todo este estatismo invasor, a nombre de Pedro, para que precisamente la memoria de él no se olvide. No me toca a mí decirlo, pero creo que lo que estamos buscando es que la memoria que hagamos de estas personas que hemos llamado mártires sea una memoria proactiva para la vida digna y feliz aquí en la Sierra Tarahumara. Muchas gracias, Joaquín. Al contrario, padre, le mando un abrazo y sabe que estamos en contacto permanentemente. Doctor Palma Carvajal, también le mando un abrazo y le reitero, seguiremos hablando porque esto un día se tendrá que llegar, no solo lo que dice el padre vicario, sí, a la captura del asesino, sino a que no haya más chuecos en la Sierra Tarahumara, que ese debe ser el anhelo. Gracias y los abrazo con cariño. Gracias. Muchas gracias, sí. Le decía es el doctor Ricardo Palma Carvajal, hijo de Pedro, y el padre
Héctor Fernando Martínez Espinosa, vicario de la diócesis de la Tarahumara. Ahora tengo más